Bueno, para hablar de los hechos históricos del desarrollo en el modelo dominante, podemos analizar cómo se legitimiza la violación y explotación de las grandes potencias, de unas pequeñas grandes potencias, a países tercermundistas. Uno de los primeros hitos es el Tratado de Tordesillas, que se da en 1533 entre España y Portugal. Recordemos que para esas fechas ellos eran las potencias colonizadoras. Gracias a una bula del Papa Alejandro VI se da este tratado y se habla del formalismo en el reparto y anexión del Nuevo Mundo. Esto consiste en que los territorios conquistados se transformarían en periferias de las metrópolis. Es lo que hoy o lo que nosotros veíamos antes en Latinoamérica, antes de ser libertados del proceso de liberación. Nosotros éramos colonias de dichos países y hoy todavía se ven, hoy vemos Guyana, vemos unos países que todavía hacen parte de Holanda, de Francia. Sumado a esto, se asocia lo que un economista llamado Adam Smith habla de la división del trabajo. Y es que la división del trabajo con el tema de las colonias permite abrir una brecha entre las grandes potencias y los países tercermundistas. ¿Cómo se da esto? Se da porque gracias a que hay un concepto nuevo en la economía, que ya no es el mercantilismo, sino que pasa a la industrialización. Entonces se divide el trabajo y se empieza a hablar de unas materias primas. Estas materias primas las va a dar ¿qué? Las van a dar las colonias. Las materias primas las compran las metrópolis a muy bajo precio para que ellos puedan generar sus mercancías, las puedan comercializar en todo el mundo y generar grandes ganancias, ¿sí? Entonces se empieza a crear una brecha entre las colonias con las metrópolis, ¿sí? Lo otro es que se habla de una posindependencia en la parte de América Latina, y es como la oligarquía nacional quiere copiar esos modelos, el europeo y el americano, y se empieza a justificar por medio de la esclavitud, por medio del racismo. Empiezan a esclavizar no solo los negros, sino los indios, los mestizos, con la excusa de dar urbanidad y dar progreso y dar educación a las colonias de hace entonces. Otro de los hitos importantes es el Tratado de Versalles, donde se formaliza jurídicamente el imperialismo. Entonces se habla de un legítimo discurso de la dominación y repartición de las colonias. ¿Y cómo se da esta dominación? Esta dominación se da un proceso de lo que las grandes potencias hablan que es el desarrollo, y que los países de tercermundismo tienen que seguir unos protocolos, seguir unos lineamientos si quieren ser países desarrollados. Pero acá se habla ya de que es una falsa ideología. ¿Por qué? Porque estos consejos, estos lineamientos son establecidos por ejemplo, economistas como Milton Friedman, que es un neoliberalista, que habla de una teoría del caos, de cómo aprovecharse de los desastres naturales para seguir esclavizando a dichos países. Se habla también de cómo en el término de los recursos naturales, gracias al neoliberalismo, se pasa de derechos fundamentales, de derechos públicos, pasan a ser vistos como mercancías. Entonces se le da aval a que puedan ser comercializados estos recursos naturales, y cada vez exista una escasez. Entonces ahí no va a haber ningún desarrollo. Si un país tiene escasez de recursos naturales, no va a poder progresar. Si Colombia, por ejemplo, en el tema del Amazonas, seguimos dándole pie para que las multinacionales sigan explotando Amazonas, nos vamos a quedar sin vegetación, nos vamos a quedar sin agua. Entonces, ¿cómo vamos a salir después del desarrollo? ¿O cómo vamos a crear desarrollo? Es una falsa ideología. Pero está la otra parte, que es de del papado, del dogma, que ellos sí promueven el desarrollo por parte de la religiosidad y fomentando unos puntos, que es la evolución del racismo, el desarrollo integral,
la familia, ellos hablan de una alfabetización, ellos hablan de una promoción cultural, de una fraternidad de los pueblos. Entonces, la religiosidad sí ve el desarrollo como el nuevo nombre de la paz, formando una dicotomía con el desarrollo visto y manipulado del modelo dominante.